acá estamos nuevamente para empezar a hablar de un tema. Vamos a retomar el hilo histórico que veníamos hablando. Ya habíamos hablado de la Edad Media, hablamos de los monjes, hablamos de la necesidad de la gente de empezar a tomar vino por una cuestión médica. Es decir, el mejor antiséptico que había en la época era el vino. Entonces la gente tomaba vino con agua. O sea, lo diluía y de esa manera hasta mucho tiempo... Hay quienes siguen pensando lo mismo, Guillermo. Sí. ¿Quién no se ha tomado un vino caliente en invierno cuando estaba resfriado? Totalmente, totalmente. Las madres te lo daban antes. Lo daban. Te lo revolvían un poquito así adentro. Se utiliza para cocinar, bueno, tiene grandes actividades que se pueden hacer con el vino. Entonces, pasamos a la Edad Moderna. Habíamos llegado hasta la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Ustedes saben que la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, año 1492, hasta la Revolución Francesa, 1789. ¿Cómo es la etapa del vino? Bueno, se producen grandes cambios en general en la vitivinicultura. Primero, comienza el mercantilismo, es decir, el ingreso de las grandes potencias a las colonias, es decir, Estados Unidos, que fue colonizado por Inglaterra, Brasil, que fue colonizado por Portugal, y el resto de América, que fue colonizado por España, empieza el intercambio marítimo y grandes productos de esta zona, principalmente café y cacao, son comercio y moneda de cambio del vino. Se comercializaba vino por cacao y café. Trueque. De hecho, había mucho contrabando también, ¿no? En esa época. Y las grandes potencias se peleaban por las rutas marítimas, porque la posibilidad de traer todos esos productos de América y de todas esas colonias a la gente de Europa posibilitaba que crecieran las ciudades, crecieran los puertos, que se hizo muy grande. Europa creció, gracias a las colonias, en esta gran forma por este tipo de mercantilismo que hubo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál era la idea entonces? Las grandes ciudades empiezan a tomar mucha gente, empiezan a poblarse, empieza a crecer la población, porque recuerden ustedes que estamos hablando hasta 1789, Revolución Industrial, que recién comienzan las primeras máquinas a vapor, comienza recién el tema de industrializar con máquinas, pero hasta ese tiempo toda la manufactura era a mano, era manual. Entonces se necesitaba obreros en las viñas, en las bodegas, no solamente ahí, en el textil, en todos lados, mucha gente para poder dar y satisfacer las necesidades de toda esa gente de clase media que empezó de a poco a ser clase alta. Es decir, los industriales, los que tenían la textil, los que tenían la panadería, empezaron a ver que tenían cierto cambio con respecto a la Edad Media. La Edad Media era feudo, era reyes, absolutismo y nada más. Es decir, los que tenían lugar eran los reyes y el resto a lo que podía. Bueno, acá cambió. Por eso el vino siguió acompañando políticamente y siguió cambiando socialmente acompañando a toda esa clase. ¿Por qué? Porque el vino empezó a tener diferencias. Hubo una persona en el año 1660, lo voy a leer para no Arnaud de Pontac, un francés, que tenía un chateau, un castillo. Y el chateau se llamaba Haut-Brion. Este chateau o este castillo lo que hizo fue mejorar sustancialmente lo que se venía haciendo en la uva, con 4 postulados que hoy actualmente se utilizan también. El primero, bajo rendimiento, es decir, él notó que a medida que hacía una poda un poco mejor, conseguía mejores uvas, bajo rendimiento. Dijo, no hace falta tanto rendimiento. Claro, o sea, mejor tener menor cantidad de uvas en cada planta para que sean de mejor calidad el producto. Es así. A ver, la planta en su afán de supervivencia lo que hace es distribuir en la cantidad de racimos que tenga las sustancias minerales, el agua, los nutrientes. ¿Hasta entonces se podaban las patas? No se podaban. No se podaban. Eran más bien rastreras. Sí. En Europa generalmente son rastreras, es decir, sí, no tenían alambre, nada, las levantaban un poco y ahí... Pero después empezó ya a producirse los viñedos como son actualmente. El parral es más que nada cuyaro sanjuanino. No me digas. Sí. El parral en Europa no existe, no se conoce, salvo alguna casa, alguna pérgola. El parral no... Las dejan más... Es un arbustito. Es un arbusto. Y en algunos lugares no tienen ni siquiera tutor.
Es el arbusto que va creciendo, nada. Es decir, no alambre, nada de esas cosas. Ya vamos a hablar de los sistemas de conducción. Ajá. No el próximo programa porque ya está, pero el otro. Sí, sí, sí. El otro podemos llegar a hablar. Bien, entonces, uno de los postulados fue eso, bajo rendimiento, selección esmerada. ¿Esto qué significaba? Este hombre se dio cuenta con su técnico que aquellos granos que estaban maltrechos, rotos, sucios, no daban buenos tipos de vino. Entonces se empezó a seleccionar, selección esmerada, cosas que se hacen hasta ahora, ¿no? Después, rigor en la vinificación, empezó a controlar. Dijo, bueno, a ver, empecemos a ver de qué manera podemos controlar la temperatura, a ver hasta dónde llegamos, qué podemos darle. Y lo otro que hizo también fue seleccionar las cepas. O sea que hasta ese momento nadie sabía, digamos, nadie había hecho una escuela de esto. No. Se iba haciendo mientras se fabricaban los vinos. Exactamente. Este puede haber sido uno de los primeros Este enólogos. fue el primero. En realidad el propietario, con su enólogo, pero él fue el primero, ¿no? Y el que le siguió, pero ya hacia el año 1700 que habíamos hablado, fue Don Periñón. Don Periñón, que hizo claro. un tratado, Sí, tratado de cómo tratar la vid, cómo cultivar la vid y cómo tratar el vino. Fue Don Periñón, pero bueno, un poco más adelante. Pero acá, 1660, este hombre hace el rigor en la vinificación, empieza a controlar y por último, añejamiento en bodega. Algo también muy raro para la época. Es decir, el vino era del año. El vino se tomaba, se envasaba y chao. No, este hombre ya habían algunos indicios de que el roble de Francia podía llegar a conservar el vino. Entonces empezó con el añejamiento en bodega. 1660. ¿Eso qué hizo? Gracias a la demanda. Es decir, había gente que venía y decía, quiero del vino de Haut-Brion, no quiero otro, quiero de ese Chateau. Listo, ¿cuánto vale? 3 veces más, acá está la plata. Es decir, empezó a manejar las diferencias entre lo que sería el vino fino y el vino granel. Claro. Pero el vino granel también salía, es decir, que las bodegas nunca perdían. ¿Por qué? Porque los vinos que no estaban en las mejores condiciones iban ¿a quién? A la gente que trabajaba todo el día y que necesitaba para su consumo diario diluirlo con agua y evitar así enfermedades. Clarísimo. ¿Está más o menos? Sí, Muy perfecto. bien, Bueno, les más veo que cara nada. de No, de está Día del muy- amigo. Muy interesante. No, muy El día del interesante. amigo. Está lindo, está lindo. Bueno, Yo no- por ejemplo, no sabía que en Europa no las guiaban. No hay No, había no, parrales. vamos a traer fotos, vamos a traer fotos. mira algo. qué lindo. Vamos a traer fotos de Europa. La verdad que yo he tenido la oportunidad de estar. Al principio no se guiaba, ahora ya se guía, pero Ahora es otra tampoco, cosa, claro. claro, ¿por qué? Pero Pero no, no como tiene en la San Juan. misma característica de lo que No, pasa acá. no. En Europa un viñedo, vamos a hablar de un viñedo común, un Chardonnay, está mucho en Europa, por hectárea está cosechándose 4.000, 5.000 kilos, por hectárea. Acá, 8.000 kilos es normal un Chardonnay. 9.000, 10.000, hasta 12.000 kilos ¿Y por la hectárea. diferencia por qué es? Y la diferencia es, primero que nada, porque acá, allá en Europa, recuerden ustedes que no hay riego por goteo, todo es lluvia, es natural. Acá la regamos, la mantenemos, la cuidamos. Son suelos pobres allá también. Son suelos pobres y son suelos que han tenido mucho cultivo. Claro, mucho Entonces trabajo. ahí se empobrece agota. la tierra. Ajá. Por más que le apliquen guano, por más que le apliquen cantidad nutrientes, de químicos, la tierra no tiene. Lo que pasa que acá hay tierras vírgenes muy interesantes, muy buenas. Así todo también depende de los suelos, ¿no? Ya vamos a hablar también de los suelos. En Europa los suelos son distintos, ¿no es cierto? Donde la vid se afinca muy bien, acá cuesta un poco más, hay más piedra y arena, hay distintas Claro. cantidades. Ya charlaremos. Ya charlaremos Bien, bien. en el Bueno. próximo programa. No, el otro. Tal vez el otro, No tal vez te el vayas- otro. No te vayas a olvidar. No, tal vez el otro, tal vez el otro. Bueno, Bien. bien, entonces empezó el comercio de este vino fino, podría decirse, y en Europa se distinguieron las clases. Comenzó la distinción de clases, es decir, el que podía pagar el vino y el que no lo podía pagar. Así nomás, cortita, clarita. Uno tenía mejor vino que el otro. Estaba cortito. Exactamente. Así era. Entonces, la edad moderna, eso fue toda esa época, se empezaron a conocer grandes ciudades de Francia, Burdeos, Borgoña y la Champagne se conocieron gracias a estas mejoras que se produjeron en los vinos, que todavía se mantienen hasta hoy. Mira vos, siguen Bien. siendo zonas Siguen conocidas siendo, en el siguen mundo siendo entero. conocidas en el mundo gracias a eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en Borgoña y la verdad que uno dice, hay mucha historia, hay mucho de trabajo, hay mucho de vender al mundo, pero en sí el producto
Estaba en el chateau más, donde saca el vino más caro del mundo. Y, Claro, eso es el cielo. y Eso es el cielo. 2 hectáreas. Claro. 2 Dos hectáreas. hectáreas. 2 hectáreas. Chateau, 2 hectáreas. Esas 2 hectáreas siempre. Siempre, 2 hectáreas. Y bueno, qué sé yo, los vinos, hay un listado, te tenés que anotar y tal vez dentro de 5 a 7 años te pueden dar una botella. Vender una botella. No me digas. ¿No es cierto? Bueno. Pero hay mucho de historia, que no está mal, ojo, no está mal. Claro, pero bueno, nosotros los venden su técnicos, el vino historia. en sí, que yo alcancé a probar, no es lo que uno espera, por ahí lo que podría llegar a pagar. Ah, claro. No. Es más que nada un trabajo psicológico que le hacen a la gente. No, bueno, De te decir, venden No, la no, historia. no Es es decir, la esto historia. está desde el año Es la 1600, historia. hermano. Por eso y el- ellos mismos, fíjense que les dicen, a nosotros nos dicen los vinos del Nuevo Mundo. Nos dicen Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Nuevo Mundo. Hay Sudáfrica también, un sexto, Nuevo Mundo. O sea, como que ellos en realidad son el mundo. Nosotros somos el Nuevo Mundo. ¿No es cierto? Ellos son los que inventaron, los que crearon. Nosotros somos el Nuevo Mundo. De todas maneras, ojo, se ha revolucionado y se ha cambiado mucho, se ha globalizado mucho el mundo. Es decir, Sí, hoy sí. por hoy hay contenedores que salen de San Juan, llegan a Inglaterra. Llegan a Inglaterra, se envasa en Inglaterra, se vende como vino de San Juan, pero todo se hace allá. Y tiene, pero supermercados que venden vino de San Juan gracias a la globalización y a la tecnificación, ¿no? Muy bien. Y han ganado concursos incluso. Es decir, no es Muy bien. nomás una